Buenas tardes, nuevamente con ustedes Gema. Les voy a hacer un poquito de historia sobre mi vida para que puedan entender lo que les voy a hablar hoy. Cuando ya me jubilé estuve trabajando en una escuela particular de contadores donde les daban cursos y se llamaba IMEFI, que quiere decir Instituto Mexicano de Expansión Fiscal. Es una escuela que estaba como a 2 calles de la alberca olímpica. Bueno, ahí mi función era preparar a estos contadores para el examen que les iban a hacer. Claro, el aspecto psicológico. Entonces se les daba un curso de una semana de 4 horas de autoestima. Se les enseñaba pues lo más básico. Hay una escalera de autoestima que dice que estamos en escalones para conseguirla y es el autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y con eso llegamos a la autoestima. Entonces les he comentado que a mí me gustaba mucho trabajar a base de juegos y de ejercicios, de contactos físicos y todo esto para que aplicaran la mayor parte de los sentidos en adquirir el conocimiento. Entonces, después de que se les daba esta actividad de la autoestima, para que ellos recuperaran los sentimientos de valía, de confianza en sí mismos, de automotivación, de mayor sentido hacia la vida y bueno, todas estas cosas que tenemos cuando tenemos una buena autoestima. Entonces, hace unos días vino mi nieta, una que ahorita ya es químico-farmacobióloga, y me sugirió que por qué no les decía a ustedes los tips para presentar el examen. Esos tips es lo último del curso que se les daba porque trabajábamos solamente con la autoestima toda la semana y el último día se les daban los tips. Los tips son muy sencillitos, pero mi nieta me dijo que a ella le sirvieron mucho para presentar su examen. Y bueno, esto yo se los comento a los nietos, pero es de la única que he oído que le fue muy bien, porque aplicó todo lo que yo le comenté. Entonces, los tips para hacer un examen profesional o un examen son estos. Primero, si no escucho bien la pregunta, es mejor pedir que me la repitan a contestar algo que no estoy seguro que me están preguntando. Tengo que mantener la vista directa y un solo tono de voz suficiente para que se me escuche cuando responda verbalmente. Entre pregunta y pregunta se pueden hacer ejercicios de respiración. Esto se hace deteniendo la respiración, aspirando y después soltando todo el aire que acumulamos. Esto se le sugiere porque lo puede hacer uno discretamente y cuando uno está embargado por una emoción, los nervios, el miedo, la expectación, todo esto, nuestro cerebro no se ventila bien porque dejamos de respirar adecuadamente. Por eso es que cuando estamos en una situación de miedo, en una situación de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho haciendo ejercicios de respiración, podemos hacer 5 veces esa respiración profunda y soltar el aire. Y con eso nuevamente se empieza a oxigenar
nuestro cerebro que nos va a permitir pensar más claramente, tener más seguridad y contestar más adecuadamente. La siguiente sería, cuando no entiendo la pregunta que me están haciendo, puedo pedir que se me haga de otra manera y darme tiempo a contestar cuando no la tengo muy clara. El siguiente tip sería informarme de los cambios y reformas últimos, ya que el conocimiento debe estar actualizado. Esto se les recuerda porque hay veces que terminamos la carrera hace tiempo y ya no estamos al pendiente de los cambios que se han hecho, más en la carrera de contaduría, que es donde luego cambian. Y bueno, esos serían los más importantes. Los menos importantes, o los más simples, pero no menos importantes, sería dormir bien y de preferencia no estudiar la noche anterior, sino hacer algo relajante, pues ya no voy a aprender nada, lo aprendido ya está. Estudiar un día antes o una noche antes, nada más voy a revolver todo lo que tengo en la cabeza y me voy a poner más nervioso o nerviosa. Cuando tengo que tener confianza de que los conocimientos que yo adquirí ya están dentro de mí y ahí los debo de dejar ya 1 o 2 días para que ya no se mueva y yo no haga una revoltura de todos esos conocimientos. Cuando van al examen, tienen que comer lo suficiente, pues una necesidad primaria nos puede boicotear. Tenemos que comer lo suficiente, no mucho, ni tampoco menos, porque entonces me puedo marear cuando esté en el examen o puedo querer ir a vomitar porque comí demasiado y eso me hace sentir mal e indispuesto para presentar el examen. La manera de canalizar los nervios es tan simple. Me puedo chupar un dulce mientras estoy haciendo el examen o puedo masticar chicle y de esa manera ir canalizando los nervios por esa acción que estoy haciendo y estar un poco más tranquilo, un poco más tranquila. Mi ropa debe ser holgada. ¿Por qué? Hay veces que las muchachas se visten con su minifalda, con su escote, pues a veces para llamar la atención, para vernos bien, para sentirnos bien, pero resulta que luego en el examen están subiéndose y subiéndose el escote, bajándose y bajándose la falda. Y entonces canalizan toda la energía que traen en esas dos acciones que debiéramos no tener si vamos con la ropa un poco más holgada y no queremos llamar la atención. Para ir al examen tengo que preparar desde antes lo que voy a necesitar al otro día, como lápiz o 2 lápices, por si se le rompe la punta a uno, sacapuntas, goma, todo lo que yo voy a necesitar para rellenar cuando es escrito el examen. Tengo que tomar en la mañana el tiempo suficiente para llegar antes y no llegar tarde, que me puede provocar más estrés del que ya poseo cuando voy al examen. Y sobre todo, lo primero, lo básico, lo que debemos de tener siempre presente: creer en mí mismo y tener confianza en lo que ya poseo. Y esos son los tips sencillos, los tips fáciles que nos pueden sacar de mucho problema cuando yo resuelvo un examen. Aunque les decía, con esto de que estamos ahora tomando clases de forma digital, no sé cómo vayan a ser los exámenes. La verdad es que como ya estoy grande,
hagan de cuenta que a mí movieron todo mi mundo, no solamente mi mundo diario, mi mundo personal, sino también el mundo profesional. Eso sería todo por ahora. Les doy las gracias por su atención y les agradecería por ahí algunos otros puntos que quieran saber. Si no, de todas maneras, voy a seguir subiendo información que les pueda servir. Muchas gracias. Hasta luego.